Hechos 26, 17 y 18. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, familias amadas por Dios. Damos gracias a Dios por darnos la gracia de estar un día más viviendo en su perfecta voluntad, siendo guiados por su Espíritu Santo, disfrutando la vida en abundancia que nos ha dado ya en su Hijo Jesucristo. También por el privilegio de poder participar de su herencia y el vivir como ciudadanos de su reino inconmovible y eterno. Queremos seguir edificándonos con la serie La vida de Cristo. Hoy queremos concentrarnos en hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Y nos vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Esta escritura nos da una bibliografía clara de nuestro Señor. Veamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Esta palabra primogénito significa anterioridad y preeminencia. El primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente, o por medio de él continúan existiendo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Y escuche lo que dice la Escritura: para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es por esto que sin Cristo nada de lo creado puede o tiene vida en sí mismo. El engaño de la serpiente, y llegarán a ser como Dios, sigue aún teniendo efecto en nuestras generaciones avanzadas en la tecnología, pero atrasadas en el conocimiento de su Creador. Este efecto domina a las personas a que vivan una vida independiente de Dios, según el antojo del pecado, impidiéndoles a tener conciencia del juicio y muerte eterna en donde el mismo pecado y su naturaleza los está llevando. Es necesario, entonces, para toda persona estar unido a Cristo, pues Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24. Poder para romper los velos de la mente, poder para romper las ligaduras espirituales usadas por demonios que controlan la voluntad, conducta y alma de las personas, poder para romper las cadenas espirituales que atan al alma a patrones y estilos de vida destructivos alimentados por la naturaleza pecaminosa. Sabiduría para ser renovados en nuestro entendimiento y así discernir, entender, comprender, tener conciencia en cuanto a lo que por derecho legal se nos ha dado ya en Cristo: salvación, justificación, sanidad, herencia, vida eterna, provisión, recursos. Y sabiduría también para discernir, entender, comprender, tener conciencia para refutar el engaño hechizador y seductor de la serpiente. 1 Corintios 1:4-9 declara: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio.
acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin. Escuche, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La palabra Cristo significa ungido. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo fue ungido para cumplir los siguientes oficios a favor de la redención eterna de toda la creación, incluyendo a la humanidad. Estos oficios son: siervo, pues Él sufrió todo por nosotros. Señor, Él nos libertó con el poder y autoridad de su señorío. Apóstol, Él es el fundador, fundamento y cabeza de su propia iglesia. Sumo sacerdote, Él es el representante e intercesor ante Dios, haciendo paz entre Dios y nosotros con su propia sangre y vida. Salvador, Él es el que nos salvó del pecado y la fuente misma de nuestra salvación. Redentor, Él pagó el precio de nuestro rescate en la cruz. Profeta, Él profetizó la voluntad del Padre, siendo Él mismo el cumplidor de esas profecías en los tiempos humanos y en la eternidad. Rey, su reino y dominio está sobre toda la creación y nosotros somos ciudadanos en este reino. Juez, todo el juicio se le ha dado a Él, pues Él es el autor de la vida y juez sobre todo lo creado. Este Cristo, después de morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación, fue sentado en las regiones celestiales, o sea, un lugar de gobierno, dominio, poder y autoridad. Efesios 1, 19 al 23 lo declara así: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Cristo es el único que garantiza una vida terrenal fundamentada en una asignación de vida, morando bajo la perfecta voluntad del Padre, y garantiza una eternidad segura y permanente para nuestras almas en los siglos venideros. Versículo 22 sigue diciendo: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es por esta eminencia en Cristo que la muerte y su ley eterna han sido abolidas en los hijos de Dios. La muerte podrá tocar el cuerpo humano, pues este es débil a enfermedades, dolencias, y está destinado a envejecer y morir, pero jamás podrá tocar la vida indestructible de Cristo, que sostiene y vivifica nuestras almas. Familias amadas, no podemos ignorar que todas las naciones y pueblos estamos batallando con una epidemia muy peligrosa, pero necesitamos estar conscientes que mientras pasamos esto, y aún después de pasarlo, el lugar y posición más segura en donde usted y su familia deben estar posicionados y firmes es Cristo Jesús. Efesios 2, 4, 8 declara lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 6 dice: y en unión con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos une a Cristo? Lo que nos une a Cristo es nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva creación.
nuestra nueva identidad de hijos, nuestra legalidad de herederos, nuestra inclusión en el nuevo pacto, nuestra vida llena y sellada con su Espíritu Santo y nuestra unión a su cuerpo como miembros activos en él. Versículo 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Esta palabra Dios nos resucitó habla de nuestra identidad como hijos con espíritus vivificados y almas redimidas. El versículo sigue diciendo, y nos hizo sentar. Esta palabra nos hizo sentar, nos habla de nuestra nueva posición de autoridad, administración y dominio junto al Rey. La Escritura sigue diciendo, nos hizo sentar con Él, con Cristo, en las regiones celestiales. Y sabemos que las regiones celestiales es el ámbito legal de su reino en donde se ejecuta su dominio, autoridad y gobierno. Versículo 7 sigue diciendo, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, para que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Qué maravilloso que sus riquezas de gracia han sido derramadas en nosotros en Cristo Jesús. El Padre entonces, habiendo derramado sobre nosotros la incomparable riqueza de su gracia, para tener todo unido en Cristo, porque recordemos que fuera de Cristo hay un desorden, fuera de Cristo hay muerte, fuera de Cristo el pecado y su ley gobiernan la humanidad entera y todo lo creado, pero dentro de Cristo hay vida, hay salud, hay dirección, hay orden, hay reino de Dios. Entonces, el Padre lo quiso reunir todo en Cristo y para eso le dio un cuerpo, lo cual es su iglesia, compuesto por todos los hijos de Dios nacidos de nuevo, y a este cuerpo le dio una cabeza, que es Cristo mismo. Efesios capítulo 1, versículo 22, 23, declara esto. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ahora, la iglesia no es una organización humana. La iglesia es un organismo vivo. Piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Un templo al Señor constituido por hijos engendrados por el Padre y hechos miembros del cuerpo de Cristo y vivificados por la vida del Espíritu en cada uno de ellos. El versículo 23 declara, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es maravilloso que cada hijo de Dios lleva la plenitud de Dios en él. Por eso que nadie te enseñe otra cosa, que nadie ponga abajo tu nueva creación, porque la plenitud de Cristo está en ti en este momento. Es en este cuerpo corporativo, que es la iglesia, en donde cada hijo de Dios ha sido colocado, asignado y establecido para que cada uno de ustedes logren desarrollar y experimentar la madurez, la plenitud de su vida, la herencia que nos suministra los recursos celestiales y terrenales, su poder que nos protege, su espíritu que nos ayuda a que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido y una mentalidad administrativa para administrar todas las cosas celestiales y todas las cosas temporales que se nos ha dado ya en Cristo para vivir. Entonces, cada uno de ustedes, mis amados, viene a ser un miembro activo en el cuerpo de Cristo, nutrido, desarrollado, abastecido por la misma vida indestructible de Cristo que mora en ustedes. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia,
tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles. Ahora, pongamos atención a esta palabra, ya seamos judíos o gentiles. Significa que nosotros como hijos de Dios ya no estamos divididos por ninguna raza, por ninguna cultura, por ninguna nacionalidad o por ninguna tradición heredada por nuestros antepasados. La Escritura sigue diciendo esclavos o libres. Esta palabra esclavos o libres significa que ya no estamos clasificados por ningún estado social o clase social rica, media o pobre. La Escritura sigue diciendo, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, se nos impartió la misma vida del Espíritu, la misma gracia, la misma fe, la misma unción para ser miembros e hijos activos en la vida de Cristo. Lo único que nos difiere es nuestra asignación y función específica que Dios nos ha dado a hacer a cada uno de nosotros. Versículo 27 sigue diciendo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Como miembros, cada uno tiene una función y asignación especial para edificar a los demás. Toda jerarquía, escuche esto, toda jerarquía, individualismo, favoritismos y superioridad deja de existir en cada hijo de Dios, trayendo entonces en el cuerpo de Cristo armonía, paz, gozo y justicia eterna en la vida de cada miembro y en su identidad corporativa. Esto es solo un poco de lo que Cristo es, pero es necesario que cada hijo de Dios, para que Cristo habite en ellos con toda su plenitud y gracia, para que sean más que vencedores en Él, en toda situación y circunstancia que enfrentemos, así como está escrito, es necesario edificarnos en dos cosas. Primera cosa, Cristo sea formado en nosotros cada día. Esa es la primera cosa, que Cristo sea formado en nosotros cada día. Y así podamos renovarnos y desarrollar una mentalidad corporativa y administrativa para que no nos falte nada. La falta de recursos emocionales, espirituales, materiales, terrenales para cumplir su asignación y su voluntad. La falta de recursos que muchos hijos sufren hoy es por causa de operar en una mentalidad consumista, guiada por los deseos de un alma caprichosa posiblemente. Mentalidad que se adueña de lo que a Dios nos ha prestado para vivir y administrarlo. Por eso Dios nos imparte la mente de su Hijo para ser administradores de sus bienes, añadiduras y gracias recibidas en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 5 dice, unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que, escucha esto, que no les falte ningún don espiritual. Esta palabra, que no les falte ningún don espiritual, nos indica la multiforme gracia de dones, virtudes, habilidades, capacidades, inteligencia espiritual, conocimiento eterno, impartido en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo para capacitarse, madurar y nutrirse los unos a los otros. Versículo sigue diciendo, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa para edificarnos, importantísima, es que Cristo cada día siga siendo revelado a nosotros. Que Cristo cada día siga siendo revelado a nosotros.
Efesios 1, 17, 19, el apóstol oraba por la iglesia en Efesios. Y es una oración que debemos hacer por todos los santos, por todos los hijos de Dios, por todos los creyentes del día de hoy. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Miren estas virtudes celestiales de las cuales el Señor quiere desarrollar en nosotros: conocimiento, esperanza, herencia y poder a favor de los que creemos. Entendamos algo muy importante. A Cristo se le conoce por revelación. Cristo necesita ser revelado en cada persona. Por eso el Espíritu Santo con su palabra quita todos los velos, los argumentos, las dudas, las incredulidades, las tradiciones, las culturas, las religiones, las creencias que impiden la revelación del Rey. La revelación de Él nos permite conocerlo. Veamos estas escrituras. Mateo 16, 13, 18. Hablando el Señor con sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Note que aún los discípulos andando con Jesús, el Cristo necesitaba ser revelado por el Padre a ellos. Versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Lucas 10, 22, 24 dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Esa misma palabra la aplicamos a todo hijo de Dios. Dichosos ustedes en quienes Cristo ha sido revelado el día de hoy. 24, les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entendamos, Cristo revela al Padre y el Padre revela a Cristo. Gálatas 1, 15, 16, Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo hablando: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Nadie puede ser fiel o hablar de alguien o defender una realidad que nunca se le haya revelado, conocido, impartido y vivido. Cuando Cristo es revelado en nosotros, entramos en un proceso de santificación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Este proceso ayuda a nuestra alma a deshacerse de todos los malos hábitos aprendidos en la naturaleza caída y aprende una nueva vida de reino, deseos y estilo de vida en el Espíritu, de modo que no fracasaremos en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Es debido a este proceso de vida que cuando Cristo es revelado, ningún hijo va a menguar, pues la nutrición diaria que recibe del cuerpo y de la cabeza no lo permite. Cuando Cristo es revelado, ningún hijo sigue practicando el pecado, pues está escrito en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Cuando Cristo es revelado en un hijo,
jamás éste regresa atrás, pues en su nueva creación ha sido sacado del molde del mundo y vive alimentado, fortalecido, en continua renovación, madurando a la estatura de Cristo y siendo empoderado continuamente por el mismo Espíritu de Dios. Cuando Cristo es revelado en un hijo, dejamos de ser niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios, o sea, medios ingeniosos de quienes emplean artimañas o métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, o sea, vivir en una nueva vida en orden y balanceada por el Espíritu y la vida de Cristo en nosotros. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Usted como hijo de Dios está creciendo en este momento, está siendo edificado en este momento, está siendo sostenido y ajustado cada día más a la vida de Cristo, a su imagen y semejanza, cada día. Ese es su destino en la vida de Cristo. Tengo unas palabras de reflexión para ir cerrando hoy. Estamos hablando de Cristo, muy extenso, pero las palabras de reflexión o preguntas son estas. ¿Ha sido Cristo revelado a usted? Yo me acuerdo que cuando era pequeño leía la Biblia y crecía, me encantaba leer la Biblia, pero Cristo nunca fue revelado en mí. La otra pregunta es, ¿quién es Cristo para usted? Yo me recuerdo que cuando crecí, yo no quería aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador de mi alma, porque yo decía, ¿quién es este que es igual a Dios? Y tenía una mentalidad fariseica de los saduceos que condenaron a Cristo por ser igual a Dios. Esa era mi mentalidad, porque Cristo no había sido revelado en mi vida. La otra pregunta es, ¿cuánto de Cristo se ha formado en usted? Yo me acuerdo que al creer y leer en Cristo, tuve que pasar un proceso y entender que mientras Cristo no fuera formado en mí, mi carácter no iba a cambiar, mi mente no iba a ser renovada, entonces no podía ser yo un hijo eficaz en este reino. La pregunta es, ¿cuánto de Cristo se ha formado en usted? ¿Ha sido Cristo revelado a usted? ¿Y quién es Cristo para usted? Hoy quiero orar para que Cristo sea revelado en aquellos que aún no le conocen. Porque créeme que cuando Cristo sea revelado en tu vida, tú vas a ser transformado, renovado, y cada día el Señor se viene impartiendo en tu vida y vas a vivir una vida de fe empoderada por su Espíritu, por su palabra y por la revelación mismo de este Cristo glorificado. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, venimos al trono de tu gracia en este momento importantísimo para muchos de nosotros. Orando ante ti, Padre, para que Cristo sea revelado en aquellos que de oídas lo han oído, en aquellos que leen en libros y en escrituras acerca de Cristo, pero Cristo no les ha sido revelado. Oro, Padre eterno, que reveles a tu Hijo, a familias enteras, a hombres, varones y jóvenes y aún a niños, Padre eterno, para que cuando el Cristo se les sea revelado, puedan venir esa nueva naturaleza, esa nueva creación, pueda venir esa nueva comunión entre tú y ellos, Padre eterno. De tal manera, Dios mío, que vivan una experiencia viva diariamente, conociendo a Cristo personalmente y siendo visitados o empoderados, Padre, por tu Espíritu Santo, guiados por tu Espíritu Santo, y cada día que ellos puedan crecer y madurar a la imagen de tu Hijo amado. Entendemos, Padre, que cuando Cristo no ha sido revelado, el alma
que no ha sido redimida tiende a crear su propia religión, tiende a crear sus propias creencias y su propio estilo de vida según el entendimiento de ellos. Pero que cuando Cristo es revelado en cada vida, viene una transformación y la vida del reino, el reino mismo empieza a vivir en nosotros de tal manera que empezamos a vivir la vida como se vive en el reino. Y esa es la oración de hoy, Padre eterno. Que este Cristo que está sentado a la diestra tuya, Padre, se revele a cada persona en este momento. Que todo velo sea quitado. Que lo que le pasó al apóstol Pedro, lo que le pasó al apóstol Pablo y lo que nos ha pasado a todos nosotros en tu Padre, que tuviste en nuestro tiempo revelar a tu Hijo, le pase a aquellos que necesitan de ti en este momento. Oh Señor Jesucristo, revélate ahora a aquellos que te quieren conocer. Padre, esta oración la pedimos en el nombre de tu Hijo, creyendo que en este momento, por el poder del Espíritu Santo, muchos están viniendo a tener esa experiencia viva y de conocer a Cristo por medio de revelación, para que así puedan ser esos hijos engendrados, esos hijos con una mentalidad corporativa y administrativa, que puedan vivir, Dios mío, siendo administradores de las riquezas de tu gracia en tu Hijo. Gracias, Padre eterno. Quiero también orar para que cada hijo se le imparta un espíritu, una mentalidad, una capacidad espiritual de sabiduría y de revelación, para que cada día, cada uno de nosotros podamos conocerle más y ser más conformados a Él, y nosotros cada día también ser más transformados a la imagen de Él. ¿Por qué no oramos? Padre eterno, una vez más oramos por todos aquellos hijos que ahora son miembros activos, piedras vivas que componen la iglesia de Cristo en sus generaciones. Pedimos que en el nombre de Cristo, este Cristo glorificado se les revele más, de tal manera que cada hijo pueda expresar y manifestar la vida de Cristo claramente, Padre, en sus vidas, en sus comunidades, y que las naciones de la tierra, en cada uno de nosotros, puedan ver a este Cristo glorificado, a este Cristo vivo, reinando y gobernando ahora, a través de nuestras vidas, Padre eterno. Oro, Dios mío, Padre, que la capacidad espiritual se ensanche en cada hijo tuyo, Padre. Que la sabiduría y la revelación para conocerte mejor a ti, Dios mío, se revele, se amplíe nuestro entendimiento, y que ese entendimiento, Padre, pueda renovarnos, transformarnos, impartirnos más de la vida de tu Hijo y vivir esa vida empoderada por esta revelación de tu Hijo en nuestras generaciones de hoy, Señor amado. Padre eterno, sé que estas cosas por las cuales estamos orando son cosas celestiales y eternas. Son las cosas que nosotros como hijos necesitamos, ya que todas las cosas terrenales por derecho legal vienen por añadidura para aquellos hijos de Dios que ahora son ciudadanos de tu reino. Pero nuestro anhelo en este día es conocer más de tu Hijo. Es que Cristo se ha revelado más en aquellos que no te conocen y en nosotros que ya te conocemos. De tal manera que cada día más Cristo sea conformado en nosotros y nosotros manifestemos cada día más en todo lugar, en toda circunstancia, la imagen, la esencia, la naturaleza divina, amada y gloriosa con la cual nos has hecho participar, sí, la vida de tu Hijo en nosotros, Padre. Gracias, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Amados, sigamos creciendo en esta gracia, sigamos desarrollando, sigamos edificándonos en nuestros hogares. Si usted está trabajando, cuídese, aparte tiempo para el Señor. Eso es una responsabilidad de hijos. Guarden a la familia, guarden a los demás. Sigamos las instrucciones que se nos están dando. Cuidemos a los demás y cuidémonos a nosotros mismos y cooperemos en una misma mente con todos aquellos que están esforzándose en esta batalla que estamos teniendo en estos tiempos peligrosos. Les amamos de todo corazón, seguimos orando, seguimos orando y ayunando por cada uno de ustedes, ¿verdad? Mutuamente como miembros del cuerpo de Cristo. Así que nos vemos hasta la próxima. Que pasen un feliz día. Bendiciones.
está, tu gracia me sostiene, Dios, por siempre. Correré sin agotarme, el Señor mi fuerza es, mi corazón confiando está tan solo en ti. Mi alma canta, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Mis ojos fijaré en ti, mi ayuda en tu nombre está, tu gracia me sostiene, Dios, por siempre. Correré sin agotarme, el Señor, mi fuerza es, mi corazón confiando está tan solo en ti. Oh, mi alma canta, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Mi alma canta, tu amor no tiene fin. No, no, no. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. No. Por siempre reinas, por siempre reinas. Oh, la luz del mundo eres tú, por siempre.